Bueno, hermanos, de nuevo, buenas tardes para todos. Estoy muy contento y les agradezco la invitación de poder acompañarlos esta tarde. Bueno, los motivos que tienen ustedes son bastante parecidos a los que tenemos nosotros en la iglesia. Creo que las iglesias locales todos más o menos enfrentamos las mismas problemáticas, ¿eh? Y como decía el hermano, es cierto, qué bueno que más allá de la gente que pide por salud o bueno, por situaciones personales, primeramente, ¿no es cierto?, conozcan al Señor y las personas verdaderamente se entreguen a Cristo y después las demás cosas también vengan por añadidura. Esa es nuestra petición al Señor. Y también por las actividades y, bueno, los distintos compromisos que tiene la iglesia local, cada iglesia local en estos últimos meses del año. Ya prácticamente, hermanos, estamos sobre la Navidad. Si ustedes se fijan en los negocios, en la televisión, ya estamos en los días prácticamente de la Navidad, parece que todo se acelera más a medida que el tiempo pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver unos minutos esta tarde o esta nochecita ya acerca de un tema muy práctico de la Biblia, que yo le puse por título La bendición de guardar la comunión fraternal. ¿Eh? La comunión fraternal es un tema muy práctico, pero muy alentador y muy oportuno para tenerlo en cuenta. Así que primeramente les invito a ir a una lectura en el Antiguo Testamento, en un salmo muy conocido que es el 133, que prácticamente lo sabemos de memoria. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta acá, hermano, por ahora. ¿Les gusta este salmo? ¿Vieron qué salmo lindo? Palabras escogidas, de David. Dios nos enseña que tenemos que guardar la comunión fraternal. La palabra comunión aparece repetidamente en la Escritura. En el Antiguo Testamento en forma más escasa, como comunión aparece dos veces. Una aparece en el libro de los Salmos, capítulo 25 y versículo 14, cuando la palabra de Dios dice en ese versículo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahí tenemos ya un detallecito, ¿no?, de cuando hay comunión con el Señor, vinculado al temor de Dios. Y el segundo pasaje en el cual el Antiguo Testamento menciona la palabra comunión es en el libro de los Proverbios, capítulo 3 y versículo 32, la traducción del vocablo hebreo sod, S-O-D, y dice allí, su comunión íntima es con los justos. Así que miren ustedes, otro detalle que tenemos en cuanto a la comunión con Dios. Que no solamente los que le temen, sino también la comunión íntima de Jehová es con los justos. La palabra sod en hebreo. En el Nuevo Testamento, por supuesto, la palabra es otra, porque estamos hablando del griego, y aparece la palabra que ustedes habrán escuchado un montón de veces, koinonía, con K, la palabra koinonía, que significa tener en común, compañerismo, participación. Y la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que tenemos comunión con el Padre. Por ejemplo, podemos ir a 1 Juan, les invito a ir allí a esa carta, 1 Juan capítulo 1, van a ver así que dice la Escritura, en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Aquí tenemos el primer detalle, la comunión con el Padre, pero agrega después, y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Señor,
Y si vamos sin perder esta porción, nos pongan el dedo ahí en la Biblia, y vamos ahora a 2 Corintios capítulo 13, al final de la carta, versículo 14, van a ver ustedes qué nos dice allí en la Escritura. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, estas palabras: la gracia del Señor Jesucristo y la comunión, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí tenemos la comunión también con el Espíritu Santo. Comunión con Dios, comunión con el Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, y también, por supuesto, con el Espíritu Santo. Pero hay otro plano de la comunión, que es un plano, digamos, horizontal. El plano vertical tiene que ver con Dios, con los justos, con los que le temen. Bueno, es tema para otra reunión. Pero yo quiero enfocarme a la comunión con los hermanos, la comunión fraternal. Y yo les decía recién, dejen el dedo en 1 Juan capítulo 1, porque si vamos al mismo capítulo de 1 Juan capítulo 1, verso 7, miren cómo dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión unos con otros. Esa es la comunión fraternal. Los creyentes, queridos hermanos, somos llamados a la comunión fraternal, a tener un vínculo fraternal. No estamos llamados al aislamiento. Hay gente que dice, bueno, yo no voy a la iglesia, me quedo en casa, leo la Biblia, oro cuando lo creo necesario y soy feliz. La gente, muchas personas tienen esta forma de pensar. Pero la Biblia nos enseña que hay bendición en la comunión fraternal, en vincularnos los hermanos. Hay bendición. Si ustedes recuerdan un detalle interesante de la iglesia primitiva, nos enseña Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 42, que perseveraban en 4 cosas. ¿Se acuerdan, hermanos, en qué perseveraban los primeros cristianos? En el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, en la oración y en la comunión unos con otros. ¿Se acuerdan de ese detalle? La comunión unos con otros. También está mencionado este aspecto. Así que si está mencionado justamente en ese texto, debe ser un tema importante, ¿verdad? Ahora, nos llama la atención que la Biblia, cuando habla en este versículo, nos dice perseveraban en la comunión fraternal. Esta palabra perseveraban nos habla de insistir. Perseverar es insistir. Vieron que hay un dicho criollo que dice persevera y triunfarás, ¿no? Perseverar es insistir, es porfiar, hay que hacer fuerza, hay que perseverar, porque a veces las cosas no son tan fáciles. Y justamente es un detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la comunión fraternal. A veces nos cuesta este detalle, hermanos. Porque tenemos que vincularnos y relacionarnos con los demás. Y somos diferentes. Cada uno tiene su forma de pensar. En la iglesia del Señor hay de toda clase de hermanos y hermanas de distintas nacionalidades. Nosotros tenemos varios paraguayos, hay hermanos también chilenos, hay hermanos, digamos, también de las distintas provincias. Los hay, bueno, tendrán ustedes también, ¿verdad? Hermanos a lo mejor de la Mesopotamia, hermanos del norte, hermanos del Chaco. Bueno, cada uno tiene una raíz étnica que lo distingue. Además tenemos distintas culturas, venimos de distintas familias, no somos todos iguales. Sin embargo, hermanos, tenemos que practicar ese compañerismo. La palabra, vuelvo a decir, nos habla de koinonía, es decir, la, la, la relación de cercanía que tenemos que tener los unos con otros, porque en eso, dice la Biblia, hay bendición. ¿Lo pensaste, hermano? En eso hay bendición. Pensamos que la oración trae bendición, no nos cabe ninguna duda. Pensamos que la comunión con Dios nos trae bendición, ciertamente. Pero hoy quiero decirles, a la luz de la Biblia, que la comunión fraternal también
para nosotros trae bendición. Y es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿eh? Es un ejercicio, porque como dice la palabra, ellos perseveraban, es decir, hacían fuerza, hermanos, para que esto fuese posible. A veces nos cuesta ensamblarnos como si fuéramos los distintos, digamos, segmentos, las distintas piezas de los rompecabezas, ¿no? Nos cuesta coordinar, nos cuesta compatibilizar, hay distintas formas, como decíamos, de distintos caracteres. Hay gente que es más, bueno, más efusiva, otros que son más tímidos, hay gente que es más simpática, otros son más callados, y bueno, no son tan queribles. Pero hermanos queridos, creo que en este aspecto la palabra insiste, no solamente estos versículos que hemos leído, sino la cantidad de versículos en la palabra, especialmente el Nuevo Testamento, hablando de la iglesia, de la importancia de practicar la comunión fraternal. Quiero hacerles una salvedad. Una cosa es la comunión fraternal y otra cosa es la unidad. Nosotros tenemos unidad porque el Señor la ganó en la cruz, ¿eh? Y como cristianos estamos unidos a Cristo desde nuestra conversión. Esa unidad nunca disminuye. Como sabemos, no depende de nosotros, ¿eh? Porque depende del Señor. Formamos un cuerpo, Él nos ha sumergido a través del Espíritu Santo en el cuerpo del Señor, y esa unidad no se puede quebrantar. Lo único que tenemos que hacer, según la palabra del Señor, es cuidarla, cultivarla, pero a diferencia de la unidad, la comunión sí puede fluctuar. Nuestra experiencia de comunión con los demás puede variar, porque eso depende en gran medida de cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Qué bueno que en la iglesia local podamos perseverar en la comunión, ¿verdad? Que podamos tener este aspecto, esta prioridad también, como tenemos otras, pero que estemos en paz los unos con los otros, que podamos congeniar y que podamos amarnos y tolerarnos y trabajar conjuntamente más allá de las diferencias. Especialmente cuando llega este tipo de fin de año, que hacemos una evaluación de muchas cosas, y decir, bueno, ¿cómo pasó el año? Realmente que podamos mostrar al mundo que somos un cuerpo en Cristo y que más allá de las diferencias, como decimos, que ciertamente las tenemos, ¿eh? Somos capaces de llevar adelante una congregación. ¿Una congregación cuánta gente tiene? 30, 40, 50, 100, bueno, las que fuese. Pero qué bueno, hermano, cuando podemos trabajar unidos y mantenernos en esa comunión fraternal. Y quiero decirles que este Salmo 133 nos trae este tema desde una visión muy especial, porque compara la comunión con dos cosas. ¿Ustedes han visto eso? El Salmo en realidad comienza con la palabra mirar. Si ustedes se fijan, hermanos queridos, esa palabra mirar, que aparece allí en el Salmo, está entre signos de admiración. Es decir, lo que viene es importante. Si la palabra lo destaca así, es porque lo que viene es importante. Algo importante está por venir, prestemos atención. Se dice que este salmo lo hizo David cuando logró la unificación de Israel. Usted sabe que primeramente fue reconocido rey en Hebrón y al tiempo después fue reconocido por todas las tribus. Bueno, se dice que él hizo este salmo en esa circunstancia, cuando se logró la unificación nacional, que se logró justamente a través de David. David entra en una etapa de esplendor, en la edad de oro de Israel, no solamente en lo político, sino también en lo militar. El reino alcanzó el máximo de su extensión, la cultura, bueno, la poesía, todo floreció en tiempo de David, mucho más aún, especialmente en el tiempo de Salomón, aunque después de Salomón, en los últimos años, sabemos que lamentablemente Salomón cayó en ciertas desviaciones y por ese motivo, especialmente por darse la idolatría, ¿no? Lo cual nos parece a esta altura tan difícil de creer que Salomón, pidiendo sabiduría en sus últimos años, hubiese caído. ¿Por qué cayó Salomón? Porque fracasó en su matrimonio. Miren ustedes cómo, hermanos, el matrimonio puede influir en la vida espiritual de una persona. Se rodeó de mujeres inconvenientes, las mujeres lo desviaron de los
digamos, de la mirada de Dios y de su comportamiento, ¿verdad? Y él hasta llegó a adorar dioses extraños. Y a la muerte de Salomón sabemos que el reino se dividió y bueno, comenzó una decadencia. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decir es que cuando David dice estas palabras, está celebrando la unidad, está celebrando que el pueblo haya sido unificado. Y además, dicen los estudiosos del Salmo, que este salmo era muy cantado, muy entonado, cuando venían los peregrinos a adorar a Jerusalén. Venían de todas partes digamos, de Israel, de distintas tribus, pero se juntaban para la Pascua, y venían a adorar y cantaban este salmo. Miren qué bueno y qué deliciosos están los hermanos en armonía. Y otra versión nos habla en estos términos. Qué bueno y qué delicioso es que los hermanos convivan en armonía, porque ahí no se trata de convivir, de estar juntos, que tenemos que vivir todos en un mismo lugar. No estamos hablando de vivir todos en una casa y estar felices y dichosos. Acá estamos hablando de la convivencia y estar juntos pensando que somos una iglesia local y que tenemos, digamos, momentos que compartimos en la tarea, en las actividades. Bueno, somos un cuerpo y tenemos justamente la posibilidad de vivir juntos esas situaciones, pero como dice aquí, en armonía. Esto dice que es bueno y delicioso. Relaciones sanas entre el pueblo de Dios. Como yo les decía, este salmo compara la convivencia fraternal, la comunión fraternal con dos cosas. La primera comparación, si ustedes han seguido la lectura, es con la unción con aceite del sacerdote. La primera comparación que aparece aquí tiene que ver con justamente la comparación con la unción con aceite del sacerdote. Dice allí, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el buen óleo, dice la Biblia, sobre la cabeza. Yo me acuerdo cuando era un chico y leía esta porción, decía, bueno, que te llenen la cabeza de aceite. Y yo decía, debe ser incómodo, ¿no? Porque uno no digamos, yo pensaba, ¿no?, que era un aceite ordinario, eso que se usa, pero en la palabra no nos habla del aceite de comer, no es el aceite de oliva esto, no es el aceite de coches, es un aceite perfumado, es el aceite de la unción. Era muy común en Medio Oriente la utilización de estos aceites perfumados. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, el Salmo 23, en su versículo 5, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice ahí el salmista. Y el aceite aromático, se utilizaba, hermanos queridos, para la consagración del sacerdote, del sumo sacerdote. Por eso habla aquí de Aarón en el Salmo. Pueden leer en casa después el Salmo 29. Vamos a leer el Salmo 29, perdón, Éxodo 29, versículo 7, vamos a leer. Después en casa pueden leer todo el capítulo, pero miren qué lindo este versículo de Éxodo capítulo 29 y versículo 7, ¿no? Cómo enseña allí la palabra, la consagración de Aarón como sumo sacerdote. Dice así, y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Si ustedes después van al capítulo 30, lean en casa, que es muy interesante, van a ver cómo la palabra describe los componentes del aceite de la unción y del incienso, que era otro elemento aromático que se utilizaba en el tabernáculo. Los elementos, yo me imagino que sería verdaderamente un aceite y un incienso artesanal, obra de perfumistas. Además, la fórmula era invariable y el que pusiera una fórmula diferente, Dios, dice aquí, lo castigaba, ¿verdad? Lo disciplinaba, dice aquí, será cortado de entre su pueblo.
Así que es interesante pensar en lo que era el aceite de la unción, especialmente para la consagración del sumo sacerdote. Por supuesto que siempre el aceite en la Escritura aparece como símbolo del Espíritu Santo. Y por lo tanto podemos decir que la presencia del Espíritu Santo además es necesaria, es indispensable cuando pensamos en la tarea congregacional, que sería de nosotros sin el auxilio del Espíritu Santo. Pero además, aquí el aceite nos trae la idea, hermanos, de una fragancia, de una frescura. Dice, desciende sobre la cabeza de Aarón. Y además dice, desciende aquí sobre la barba, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Fíjense que aquí el aceite no es escaso, va descendiendo desde la cabeza y baja sobre la barba y toca el vestido de Aarón. Esto nos habla de que la bendición de guardar la comunión es rica y abundante. Es rica, es una bendición, digamos, no es escasa, no es una bendición egoísta, es una bendición que nos cubre, que nos, que nos envuelve. Y dice aquí, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, acá tenemos una disputa teológica entre los comentaristas. Algunos dicen, ¿cuál era el borde? ¿El borde del cuello? ¿Bajaba el aceite hasta el cuello? ¿O era que bajaba hasta las faldas? No sabemos ese detalle. Pero más allá de una cosa u otra, lo interesante es pensar en cómo se desparramaba ese aceite, símbolo, hermanos, como dice aquí el salmista, ¿no? Es como ese aceite, símbolo de esa convivencia en armonía entre los hermanos. Primera comparación. Ustedes saben que cuando la palabra dice cómo, estamos hablando de una comparación. Y además aquí dice la Biblia, es como el buen óleo, es decir, es un aceite positivo, un aceite beneficioso. Dice un autor, ¿no es cierto? Un autor, el olor de este aceite debe haber sido muy agradable y sirve aquí como metáfora para señalar la exquisita excelencia del amor fraternal. Ustedes imagínense lo que sería el aroma de ese aceite. El incienso, que era el otro elemento aromático que se utilizaba en el tabernáculo y se quemaba sobre el altar del incienso. Ustedes piensen, hermano querido, que en el exterior estaba el altar del sacrificio, esa parrilla donde permanentemente ardían los sacrificios de los animales. Todos hemos hecho alguna vez un asadito, ¿verdad? Usted vino como suele inundar el ambiente, el olor de la carne asada. Bueno, más allá de estas situaciones, de esta comparación graciosa, lo interesante es que en el interior del tabernáculo, allí donde estaba la presencia del Señor, este aroma, esto tiene un gran simbolismo también, el aroma precioso de la presencia del Señor, cubre el aroma mundano, terrenal, y es verdaderamente una adoración que Dios recibe. ¿Y por qué no pensar también que la adoración, cuando la hacemos en esa comunión fraternal, la practicamos en la cena del Señor, estamos en comunión, sube delante de la presencia de Dios como un perfume agradable? Pero la otra comparación que aparece aquí en la escritura tiene que ver con un elemento de la naturaleza. Miren que otra vez aparece la palabra como. Dice allí, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Aquí otra vez hay algo que desciende. El aceite desciende, el rocío desciende. ¿Saben por qué? Porque la bendición viene de Dios. Siempre viene de arriba para abajo. La bendición viene de lo alto. El rocío de Hermón. El monte Hermón es un monte que considerable. Usted después fíjense un cachito las condiciones de este monte. Es un monte que está al norte de Israel, mide un poco más de 3.000 metros, así que no es un monte menor, sino que considerable. Y lo destacable, les digo no solamente porque lo he leído, sino porque algunos hermanos que fueron me lo contaron, vieron que Israel es una zona semidesértica, salvo algunas obras de ingeniería hidráulica que ahora han hecho los judíos y han fertilizado la tierra, de modo que algunas zonas desérticas se han convertido en zona de cultivo, pero naturalmente allí en esa zona de Hermón se caracteriza esta por ser una zona desértica,
de poca vegetación. Sin embargo, en el Monte Hermón, la característica es que es un monte muy húmedo y muy copioso es el rocío que se vierte sobre este monte cada noche. Por eso aparece como una especie de montaña verde y húmeda, aún en medio de una zona desértica. Esto nos habla de un verdor, de una frescura que se vierte sobre una tierra que está sedienta, una zona desértica. Sobre esa tierra desértica, esa tierra seca, se vierte ese rocío y aparece como una especie de montaña verde en medio de esa geografía tan particular. Queridos hermanos, la comunión entre los hermanos hace que la vida sea próspera y más saludable. ¿Por qué? Porque oramos los unos por los otros. Hoy hemos orado por los enfermos. ¿Quién no ha orado por otro en esta práctica de la oración? Algunos han orado por mí, yo he orado por otros. Algunos hermanos siguen orando por cada uno de nosotros. Nos podemos saludar. ¿Quién no ha sentido una mano cariñosa de un hermano que lo ha saludado con afecto en un momento difícil, un abrazo, una palabra de interés? Es que somos una familia, hermanos. Esto lo decimos sin que sea una linda expresión, nada más. Por supuesto que tenemos familias de sangre, a los cuales amamos también y son muy valiosos. Pero espiritualmente hablando, cantamos en una canción, somos un pueblo en Cristo, ¿no? Y qué bueno cuando nuestra familia de la fe también nos procura, nos entrega esos gestos de interés, esos gestos de amor. Mire, cuando la gente a veces está enojada o está un poco disconforme en las iglesias, ustedes lo habrán experimentado, muchas veces hay caprichos, ¿no? Pero también muchas veces se debe a que se sienten poco tenidos en cuenta, no son mayormente cuestiones de doctrina, son más que nada cuestiones, digamos, de interrelación con los demás. Y en esto tenemos que ser maduros, hermanos, tenemos que saber convivir, ¿para qué? Para estar juntos en armonía, para saber que no siempre tenemos la razón, para saber que no siempre somos dueños de la verdad, y que más allá de nuestras diferencias debemos practicar la comunión fraternal. Dice aquí la palabra que este rocío además desciende sobre los montes de Sión. Sión es Jerusalén. Habla del descenso de ese rocío sobre las colinas de Jerusalén. Aquí es una figura también de la presencia del Señor, cuya presencia, la presencia del Señor, es comparada también en la Escritura, en algunos pasajes, con el rocío. Fíjense, por ejemplo, en lo que dice Oseas, capítulo 14, al final del libro prácticamente, en el versículo 5, Oseas 14, 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ahí tenemos una comparación también. Yo seré a Israel como rocío, dice Dios. Por supuesto, la bendición de Dios también nos tiene que acompañar. Ustedes recuerdan que el Señor en la oración de San Juan 17 oró al Padre para que fuésemos uno, oró al Padre para que también nos amemos los unos a los otros. Y el Señor decía en esa oración, para que el mundo crea. A veces, hermanos queridos, el mundo va a creer también, no por nosotros, porque el mundo cree por obra del Señor, porque el Espíritu convence de pecado y porque el Evangelio es poder de Dios. Eso es indubitable, pero apoya mucho esto, ayuda mucho esto, el ambiente que se vive en la reunión, en la iglesia, la forma en que nos tratamos los hermanos, lo que se respira, lo que se vive, el clima interno, también favorece, la gente percibe estas cosas y por eso también se sienten muchas veces, digamos, con el deseo, digamos, el llamado de poder acercarse a la reunión, por la forma en que los tratan los hermanos. Esto tiene que ver también con la comunión fraternal, es decir, la forma en que tratamos a nuestras visitas y que nos tratamos entre nosotros. Ustedes van a una casa, vamos a una casa,
abrimos la puerta de sorpresa, entramos, y vemos que hay mala onda, que hay pelea, que hay malas caras, que hay, bueno, indirectas, que hay, bueno, malestar solapado, se siente, y digan la verdad, nos sentimos incómodos. Pero cuando entramos a un lugar y hay un ambiente de paz, hay un ambiente de tolerancia, hay un ambiente perdonador, este es otro capítulo, ¿no es cierto? Porque también tenemos que ser perdonadores, este, y tratar de no provocar fisuras en esa comunión fraternal, pero bueno, esto es otro motivo, otro tema. Bueno, qué bueno cuando entramos a un lugar y sentimos ese aroma, ese aroma. Y finalmente, hermanos, este capítulo, este Salmo 133, confirmando lo que estamos diciendo, dice al final de todo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ustedes piensan que no hay bendición en guardar la comunión? ¿Pensamos que es un tema menor? ¿Pensamos que esto no es tan importante? ¿No hay bendición en guardar la comunión fraternal? La palabra lo dice expresamente. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Eh? Queremos que la gente se convierta, queremos que haya conversiones, que la iglesia prospere. También tenemos que tener en cuenta este detalle. Tareas de evangelismo, propuestas, proyectos, actividades, todo lo que ustedes quieran. Y el mensaje de la palabra que nunca debe faltar. Pero además, mantener, cultivar, guardar esa comunión fraternal, la coinonía. Ojalá, hermano, que en Pavón esta sea la experiencia de ustedes. Lo vamos a transmitir también a los hermanos de Salcedo. Y yo creo que en esta comunión unos con otros, como hacían los primeros creyentes, vamos a tener mucha, pero mucha bendición. Dios los bendiga, hermanos. Esto es lo que quería compartir hoy. Y bueno, nos estaremos viendo en otro momento, si el Señor lo permite. Muchas gracias por esta invitación. Beso para todos.